Buenas noches, mi nombre es Luis Fernando Duarte, pertenezco al grupo 30-30-19-10. El título de la tarea es reconocer la microbiología y sus contribuciones en la agricultura sostenible. Bueno, la primera pregunta es establecer la diferencia estructural y fisiológica entre bacterias, arqueas y hongos. Las bacterias y las arqueas se diferencian de los hongos de la siguiente forma, que el ADN es un cromosoma circular cerrado en las bacterias y arqueas, y en los hongos es un ADN lineal dentro de un núcleo que está rodeado por una membrana. Eh, los genomas de los procariotas son el triple de grandes, igual que en las arqueas, ¿sí? Y muchas veces 20 veces menos genes. En los hongos, los genomas son mucho mayores, son más grandes. Los hongos poseen micelios formados por linfas, que es como se representan los hongos en linfas. Eh, en cuanto a las bacterias y las arqueas, pues no tienen micelios. Eh, Las bacterias y las arqueas son autótrofos o heterótrofos. ¿Qué quiere decir? Que ellos fabrican pues, su propio alimento. Eh, Cuando hablamos de autótrofos, quiere decir que ellos fabrican pues, su propio alimento. Y heterótrofos que necesitan de otros organismos para fabricar su propio alimentos. En la membrana, los lípidos tienen enlaces éter, igual que o sea, las bacterias y las arqueas tienen enlaces éter en los lípidos. En cuanto a los hongos en la membrana, los lípidos tienen enlace éter. Eh, ¿Cuáles son los grupos más representativos de microorganismos que pueden encontrarse en el suelo, teniendo en cuenta su aporte en los ciclos biogeoquímicos y aportes de macronutrientes? Las bacterias del suelo, que se dividen en dos grupos. En dos grupos es que son especies nativas, o sea que se encuentra ya dentro del suelo como tal, y especies alóctonas, que son las que llegan por precipitaciones, por lluvias o a través de aguas, de aguas negras, puede ser de las regaderas, de los baños, etcétera, ¿sí? Bacterias amonificadoras descomponen las sustancias orgánicas que son nitrogenadas, y de igual manera son transformadas en amonio o en sales amoniacales. Las bacterias nitrificadoras se encargan de oxidar el amonio hasta nitrato. Las bacterias fijadoras de nitrógeno, estas toman el nitrógeno atmosférico para transformarlo en compuestos que son aprovechados por los vegetales, ¿sí? Las bacterias celulolíticas son las encargadas de degradar la célula, y las bacterias pectinolíticas degradan las pectinas y los derivados de ella, los que la conforman. Los hongos ayudan a la descomposición de ambientes ácidos, ¿sí? Ejemplo, las micorrizas que tienen una relación de simbiosis con la planta. Esta última suministra nicho ecológico y fuente de carbono. Las micorrizas, como bien sabemos, son microorganismos que ayudan a que las plantas puedan asimilar o tener una buena capacidad para absorción de nutrientes.
La otra pregunta es, enumere 3 especies de microorganismos importantes en un sistema productivo de su interés o en su región, por ser beneficiosos o por la generación de impactos negativos. Bueno, en este caso pues hablamos de las micorrizas, las cuales ayudan a potencializar el sistema, las que nos ayudan a potencializar el sistema radicular de la planta para que ellas mismas se fortalezcan y ayuden a- a la absorción de nutrientes que están en el suelo. En cuanto a la actramnosis, es un hongo que perjudica la floración y fructificación del cultivo de marañón. Yo estoy en una zona donde el cultivo de marañón es uno de los cultivos pues, más reconocidos en esta región del Bichada, y es una de las problemáticas de las cuales se representan pues, con esta enfermedad. Ataca las partes pues tiernas de las hojas, en tanto la parte de floración y fructificación. Otro hongo que podemos relacionar como un impacto negativo entre nuestros cultivos es el Mildium polvoriento, el cual es un hongo que ataca los tallos y pues las hojas de las plantas, que como podemos ver es una planta de marañón que está en vivero y está presentando pues ese tipo de enfermedad, ese tipo de impacto negativo que pues esto nos lleva a tener pues pérdidas en cuanto a un buen desarrollo de nuestras plantas. Propongo una breve metodología para recuperar o aislar un microorganismo a partir de una muestra de suelo. Para aislar una bacteria del suelo se realiza el siguiente procedimiento. Pues los materiales que yo escogí pues, para hacer ese procedimiento: muestra de suelo, un agua estéril, caja de Petri, tubos de ensayo, micropipetas, balanzas, autoclave, agar nutritivo. La metodología que se va a usar es preparar el agar nutritivo según las indicaciones de la casa comercial, llevar a autoclave y servir en las cajas de Petri ya esterilizadas. Se toma 1 gramo de muestra del suelo y se diluye en 9 mililitros de agua estéril. Se realizan 2 diluciones del suelo. Se realiza la siembra en el agar de 1 mililitro de cada dilución en el agar preparado. Se lleva a incubar las cajas por 7 días a temperatura ambiente. Pasados ya los 7 días se evalúa el crecimiento del procedimiento que se realizó, ¿no? Listo. El siguiente mencione elementos no bióticos o contaminantes que pueden ser removidos del suelo utilizando bioremediación. ¿Esto qué significa? La bioremediación es algo que nos va a ayudar a controlar dicho enfermedad que esté causando pues algún tipo de, en cuanto aquí tenemos es el petróleo, pues, es un agente de toxicidad que si es derramado en el suelo pues vamos a tener problemas, pero utilizaríamos las bacterias y el hongo Phytodermas. La actividad se forman sociedades entre distintos microorganismos que se especializan en degradar fracciones de aceite que fueron derramadas pues, en el suelo. El glifosato se usa en bacterias como bacterias. Estos microorganismos usan el glifosato como una fuente de energía y fósforo. Y se usan hongos para el plástico, se usan hongos y bacterias. En esta la actividad microbiana sobre el plástico está dada por la acción enzimática. Bueno, muchas gracias. Aquí ya quedó pues la presentación hecha de la actividad.